Hola amigos, muy buenas noches para todos. Nuevamente a través de la pantalla de Canal 2 de Bombal, PPP inicia un nuevo programa contando hoy con la visita de tres vecinos de nuestro pueblo, tratando de hacer hoy un programa diferente, es decir, con una temática diferente. No todos los días podemos ensamblar un programa de estas características porque no se dan las circunstancias y porque el tema amerita que alguna vez lo tratemos, como dijimos muchas veces. En nuestro pueblo hay distintas manifestaciones de distintos sectores que no sabemos qué ocurren. Y es una pena porque sabemos que hay en distintas corrientes, como ser pinturas, dibujo, escritura, también en teatro. Hay manifestaciones en nuestro pueblo y lo queremos dar a conocer. Por eso vamos hoy a aprovechar la presencia, como dije antes, de tres vecinos de nuestro pueblo, a quienes voy a presentar y agradecerle desde ya la deferencia que han tenido para estar con nosotros en este programa. Y se trata de Ariel Domisi, acompañado de sus dos hijos, José Miguel y Juan Ignacio. Introducirnos en la temática del teatro, despacito lo vamos a comprender o haciendo lo posible por comprender de qué se trata. Porque, por lo menos a lo que a mí respecta, yo conozco algunas facetas de esa actividad, pero me gustaría saber un poco más. Entonces recurrimos siempre con las personas que están en eso. Ariel, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a vos, Osvaldo, y gracias por la invitación. Mirá, te dije de un primer momento que mi intención era llegar a tu persona para preguntarle si ustedes estaban, como tenía yo informado, haciendo como una escuela de teatro, creo que en la localidad de Firmado. Me gustaría que les cuente a nuestros televidentes y a mí también, por supuesto, ¿ustedes cuándo se dieron cuenta? Vos que sos el mayor, por supuesto, el más viejo. El más viejo. No, viejo, somos más antiguos. El más antiguo. Empecemos, el más antiguo. aclaremos esas tanto. Somos más antiguos. Exacto. La palabra viejo, vos sabés que a mí me suena siempre una palabra que casi detesto, porque viejo no es nadie. No, obviamente. Hasta los viejos se recurren para saber algunas cosas, cuestiones, lo hacían antes y las tribus todavía lo siguen practicando, como esas tribus del norte, los Wichi, todo ese tipo de comunidades recurren siempre a lo que le transmiten las personas de mayor edad. Y por experiencia también. Pero lógicamente, y además que antes no había otro medio. Así que bueno, yo te interrumpí. Quiero saber cuándo se dieron cuenta ustedes que tenían inclinación por aprender lo que se llama teatro. Mira, a mí de chico siempre me gustó actuar. Cuando los chicos iban al jardín, así, que se hacían los actos, esas cosas, no había problema para mí, iba y lo hacía. Después en el año 18, con José Miguel, empezamos que queríamos actuar, que queríamos hacer un grupo de teatro, recurrí a la comuna, me dieron el ok, me dijeron, bueno, buscate a alguien, un profesor, algo, me dieron la libertad para que lo busque, busqué y encontré a Graciana Tucat, que nos vino como profesora, nos vino a dar una mano en esto que es el teatro para nosotros. Hicimos obras con ella. Después, bueno, vino la pandemia, que ya ahí nos cortó todo.
Luego de la pandemia volví a recurrir a ella, me dijo que no podía por problemas personales. Y bueno, empecé a buscar y encontramos a Marcio Godoy. También nos dio una mano en esto de teatro. Luego Marcio también por problemas personales no siguió. Así que, bueno, la obra ya la habían empezado a actuar ellos. Yo no pude por problemas míos personales, no pude actuar en esa obra. Y bueno, me llamaron de comuna y me dijeron, bueno, hacete cargo de las últimas instancias para que se haga la obra. Lo que pasa es que con José Miguel, en las épocas de pandemia, hicimos cursos. Eran cursos de provincia. Entonces hicimos cursos de iluminación y sonido, de vestuario escénico, producción de eventos culturales y varias cosas más. Entonces, bueno, me dijeron de la comuna si quería hacer cargo. Sí, bueno, puse el pecho a las balas y la hicieron los chicos en el Galpón del Centenario. Luego, como al otro año no teníamos profesor, nuevamente recurrí a un amigo mío de Firmat. Fui a ver una obra de él y el director de él, que es Rubén D'Amico, que es el actual director nuestro, lo llamé para que venga a Bombal. Me dijo que sí, no había problema. Así que bueno, empezamos con él, hicimos una obra con Rubén, que se llamó Modelos de Madres para recortar y armar. Tuvimos la suerte, gracias a Rubén, de llevarlo a la Sala Cultural de Firmat, de exportar la obra. Para nosotros fue un halago, porque nosotros desde el Salón de la Iglesia o del Galpón del Centenario no nos movíamos y llevarla a Firmat para nosotros fue un empujón anímico. Luego, al año, ya no se pudo porque empezó con el tema de la comuna que no había teatro, no había los talleres. Entonces, como había que hacerlo solos, había que bancarlo, y aparte había muchos chicos de los que estaban en el teatro que habían abandonado. Entonces no nos convenía traerlo a Firmat por 2 o 3, a Bombal, perdón, de Firmat a Bombal. Por 2 o 3 personas no nos convenía. Eso ya fue el año pasado. El año pasado. En mayo, a fines de mayo, me llama Rubén y me dice, Ariel, dice, vos sabés que hay 2 vacantes en el grupo de teatro mío, se quieren venir para Firmat. Y me llamó un lunes y yo ya estaba casi arriba del auto y me dijo, no, pará, es el viernes. Pues nosotros teníamos ganas de actuar. Fuimos el miércoles a ensayo, lo llevé a Juan Ignacio también, y Rubén le dio un puesto también a Juan Ignacio. Hicimos la obra en Firmat, la repetimos las 2 veces, gracias a Dios, a pesar que había mucha gente de Firmat, sala llena, las 2 veces. Y este año, a principio de año, nos llaman de Verabebú para el primer encuentro de teatro que se hizo allá en Verabebú. Nos llamaron para que nosotros vayamos con la obra para inaugurar el encuentro de teatro. Así que, bueno, imagínate la alegría nuestra ir a Verabebú de por acá cerca, ir para allá, es una cosa impresionante. Te quiero interrumpir Sí, cómo no. para preguntarte varias cositas. El primero, ¿quién era D'Amico? El primer, sí. no, para nosotros lo primero fue Graciana Tucat. Graciana Tucá. Después vino Marcio Godoy. Marcio Godoy. Y después vino Rubén D'Amico. ¿Ustedes habían podido establecer ya un grupo de alumnos, por así decirlo, un grupo de actores del Bombal o no? Sí, se logró. El problema es que también se fue mucho rotando. 2018, cuando comenzamos, éramos la mayoría gente grande, o sea, yo era el más chico, con 17 años, y después los otros eran toda gente grande, 30 años, ponele. Sí, bueno, 40, bueno, había gente más grande también, pero no quiero decir tampoco eran tan grandes. El problema es que, bueno, después cuando viene pandemia y todo, que, bueno, 2018 se hizo Los Días de Juliana, la hicimos en ese grupo. Posteriormente, 2019, para los 100 años, presentamos una obra juntando historias del pueblo. Esa fue casi autoría nuestra, o sea, eso estuvo muy bueno. Y ya después, pandemia y todo, y bueno, se bajó Graciana y
se empezaron a bajar la mayoría. O sea que ya cuando comenzamos en 2022, y eran todos chicos de casi la edad de Juani, para decirlo, yo ya empecé a ser el más viejo. O sea que sí, hubo un... Vos no estabas en 2022 porque todavía seguías con el problema de la... No, el cuello. Entonces fue como que prácticamente empezamos de cero. ¿Y qué número había de chicos acá? Más o menos aproximado. Mira, la primera éramos mucho. La primera habremos sido unos 13. Ah, mira, lo contó yo, ¿no? Y ya después para 2022 que habíamos quedado 5 o 6. Hicimos una obra de 5 personas. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la primera obra que hicieron acá? La primera, Los Días de Juliana, que realmente en realidad se llamaba, la obra en sí se llama Los Días de Julián Bisbal, pero la tuvimos que adaptar porque la mayoría eran mujeres. Hay que modificarle los personajes. Claro, no, en realidad éramos, creo que éramos nosotros 2 hombres y que después se sumó, el Leo Rosas. Claro. Pero si no éramos 2 hombres y después todos los otros éramos mujeres. Entonces, sí, eran mujeres. Entonces, bueno, se tuvo que cambiar el nombre porque se tuvo que cambiar el personaje principal, que era un hombre, pasarlo a mujer. Entonces fue todo un proceso de cambiar ciertas cosas. Lógico, sí. Cambiar el guión fue bastante... Después vamos a entrar en el considerando de cuántas son las cosas que hay que aunar para llevar una obra adelante. Muchas, ya te lo voy avisando, son muchas. Y sí. Más que nada porque, mira, realmente uno cuando se sube arriba del escenario, o mejor dicho, cuando uno va a ver una obra de teatro, a lo mejor pasan, qué sé yo, 2 horas, ponele, 1 hora y media, y vos decís, tanto para esto, y se va. En realidad, cuando uno, ya desde el primer día que uno se pone y, bueno, dice, bueno, vamos a llevar a cabo una obra, son muchas horas de ensayo, principalmente, aprenderse un guión, pero después tenés un montón de puntos más técnicos a lo mejor, que ya empezás con iluminación, sonido, escenografía, vestuario, entrada, salida, los actos, la interpretación, la duración de la obra, la interpretación del personaje. Ahí está la mano del director. Exacto. Totalmente. Aparte, ahí es donde te va guiando el director. Perdón. Ustedes no acaparen tanto el micrófono. Hay que dejarlo que hable Juanito. También. A ver, usted, dale. Señor Juan, don Juan Tenorio, no será, Juan Ignacio, ¿también participaste en alguna obra o no, o en varias ya? Sí, en realidad no fueron bastante, pero creo que ya estuve en 3. Bueno, no es un fueron principio. Muchas, Pero sí, yo en realidad empecé en 2019, no empecé en 2018 con ellos. En 2018 fui más... Extra, sí, como que fui a molestar, era molestia yo. Como suplente. Vamos a decir la verdad. Necesitábamos extra. No. En realidad en 2018 yo fui porque iban ellos y a mí me gustaba un poco y iba. Pero era muy vergonzoso. Más vergonzoso de lo que soy ahora, para ser sincero. Cuando jugamos al fútbol también se necesitaba. Antes empezaba haciendo aguatero. Te daban la bolsita el agua, que era cura todo. Con ese agua se curaba todo, ¿no? Sí. Entonces una cosa así de suplente, aunque sea. Siga nomás. Sí. Yo ponele en 2018, como dije, iba porque iban ellos y me copaba, pero era muy vergonzoso en esa época. Después en 2019, cuando se hizo los 100 años, ahí estuve como extra, pero no más que eso. Y después mi primera obra oficial, como quien diría, fue en 2022, cuando hicimos Justo en lo mejor de mi vida, con Marcio. Pero en realidad ahí fue literalmente de todo a nada, porque de no ser de extra, pasé a ser personaje principal, o sea, un cambio terrible. Literalmente en esa obra, Justo en lo mejor de mi vida, era un personaje que estaba desde que se abría el telón hasta que se cerraba. No salía de escena nunca.
Jodido, a mi gusto era jodido, aparte cuando nos quedamos sin profesor también miles de problemas, todo, pero se llevó. Bueno, son cosas que pasan. En fin, vos sabés que en toda actividad siempre hay imprevistos. Totalmente. Así que hay que solucionarlo sobre la marcha, tratar de darle curso nomás y que todo siga su carril como debe ser. Me imagino que en una obra de teatro, alguna vez también yo estuve entreverado en esas cosas, hace mucho tiempo, y bueno, surgían a veces imponderables que o se caía algo, o algo hacía ruido, o se le olvidaba la letra. O se abría una caja fuerte, nos pasó. A mí me pasó Van a tener mil el año pasado. anécdotas. Pero está bueno porque... Por ahí te olvidás. Pero es está lo que bueno tenés que, que decir. o sea, no que ojalá pase siempre, pero está bueno que te pase una vez, porque ahí está también el poder de improvisación, Claro. que eso es lo que lo supo remar y la hizo muy bien José Miguel cuando se abrió la caja fuerte en el lugar que no se tenía que abrir, y él salió con la chispa y la improvisación, entonces, bueno, pasó desapercibido. Pero eso es lo que tenemos a veces con él. Bueno, Rubén mucho no le gusta, pero nosotros somos de improvisar arriba del escenario. Hay veces que vos ves que el compañero no se acuerda la letra, por ejemplo. Entonces lo va llevando hasta que engancha Agarra. la letra, claro. No siempre, hay veces que nos pasa a nosotros. Pero es una ayuda inestimable eso. Porque vos a veces se te hace una laguna mental. Exacto. Por más que sepas el guión de memoria, Y por más experiencia que tengas. Una obra 20 veces. Y llega y no encontrás las palabras. Bueno, yo en eso siempre se lo dije. Bueno, el año pasado, cuando arrancamos en Firmat, había muchos chicos que eran principiantes. Realmente que no, la mayoría eran principiantes, o sea, éramos los únicos que teníamos 2 o 3 obras encima. Entonces nos tocó un poco también ser, viste, lo de experiencia, claro, el guía. Y yo se lo comenté a los chicos, le digo, chicos, en una obra de teatro, cuando uno se sube arriba de un escenario, no va a ser tal cual un ensayo. Va a pasar imprevisto. Bueno, me tocó a mí, la remé como pude, pero como yo le dije siempre, chicos, se van a olvidar la letra, porque se la van a olvidar en algún momento. O a lo mejor, qué sé yo, va a pasar algo, un movimiento mal hecho, o cualquier cosa. Aunque el otro no te dé el pie. Que no te dé el pie a alguien, Se equivocó. se equivocó. No te dio el pie, ¿cómo seguís? Esas cosas, Tenés que remarla en ese momento. esas cosas pasan siempre, Y sí, en toda obra. Y van a seguir pasando. Y van a seguir pasando por más experiencia y por más ensayo que tenga una obra. A mí me parece que esas son cosas que, como yo dije en ese momento, son gajes del oficio. O sea, lamentablemente no podés tener todo bajo control. Pero para mí también eso es lo lindo del teatro. Y lo que también te hace, lo hace tan personal, una experiencia personal. Vos date cuenta que nosotros tuvimos la posibilidad de repetir varias obras. Ninguna obra fue igual a la otra. Nunca. Nunca te va a salir igual. Nunca te va a salir igual. Y eso es lo lindo del teatro. Eso es lo lindo que tiene, y a la diferencia también que tiene del cine, por ejemplo. Vos al cine, vos vas a ver 1000 veces la película y va a pasar siempre lo mismo. En una obra de teatro no. Siempre algún cambio de guión, algún movimiento distinto, o hasta algo mejor, alguna ocurrencia El distinta. vestuario. El vestuario. Ocurrencia. Yo, por ejemplo, qué sé yo, a nosotros, por ejemplo, nos tocó en Verabebú un público muy distinto al que veníamos acostumbrados, porque nosotros acá, qué sé yo, entrábamos, nos aplaudían apenas entrábamos, mucho de risa, viste, de hablar en el momento. Verabebú todo callado, no sabía si te estaba saliendo mal, si la estaban pasando mal ellos, fue muy malo, fue una sensación rara. Y a la vez la que también a mí me despertó, a él, que a lo mejor teníamos más experiencia, de empezar a improvisar, de empezar a joder un poco más con el público. Y el público al final, cuando nos bajamos, nos terminó felicitando. Chicos, qué bien que lo hicieron. Y si vos te pones a pensar, fue la hora que más nos fuimos totalmente de guión. Bueno, pero pasa lo siguiente, a lo mejor hay que ver también la idiosincrasia del público. Totalmente. No está el público, vamos a suponer, de filmar.
tiene una experiencia teatral que no la tienen otros pueblos, porque la continuidad del trabajo de teatro que se hace en Firmat, por la cantidad de habitantes que tiene ya, Bueno, las posibilidades. hay 4 grupos en Firmat y este año el elenco municipal de Firmat, justamente al que estamos perteneciendo, 50 años está cumpliendo. A lo mejor no ininterrumpidos en que todos los años presentó alguna obra, pero son 50 años de trayectoria. Es mucho, bastante. es mucho. Se fue renovando, fueron cambiando de profesor, de persona, todo lo que vos quieras, pero es mucho. Y a nosotros, por ejemplo, ahora nos está tocando el peso de llevar adelante una obra que, bueno, tiene mucho significado para la gente de Firmat, porque hasta se va a hacer un encuentro o algo por el estilo, se está tratando de ver ahí con la municipalidad y un grupo de gente que quiere hacer algo más grande todavía, pero tenemos la responsabilidad de decir, bueno, a ver, 2025 fue los 50 años. ¿Y cómo fue la obra? ¿Cómo salió? O sea que vamos a quedar un poco ahí también en el libro. Y sí, por supuesto, es una satisfacción muy grande, porque no todos los días se cumplen los primeros 50, después se cumplirán 100, Total. o se irán cumpliendo por siempre, pero ya pertenecer a un jalón histórico de esa naturaleza, uno tiene la oportunidad de pertenecer en todos los órdenes, en todo trabajo, en toda actividad. Cuando esos ciclos de los 25 años o de los 50 años que son conmemorativos, así importantes, quedan jalonados de distinta manera. Total. Ustedes empezaron a estudiar y siempre fueron a firmar a otro lado, no han tenido oportunidad de ver otras cosas. No. ¿O sí? Tuvimos oportunidades. ¿Lo contás vos? Bueno, nosotros no. Nosotros tenemos oportunidades. Nosotros no nos quedamos acá. El señor acá va todos los sábados. Mañana también. Está haciendo en el Broadway comedia musical. Broadway, al teatro Al de Teatro Broadway en Rosario. En Rosario. Todos los sábados. Y ahora, justamente, y nosotros el año pasado, en mayo del año pasado, si no estoy equivocado, Perdón, ¿va al teatro a aprender qué? comedia musical. Comedia musical. explíquelo. ¿Con algún profesor lo podés nombrar? No, en realidad, obviamente, en comedia musical tenemos 3 áreas, que sería teatro, canto y baile, que tenemos, bueno, los 3 profesores. Está Cata, que es la profesora de danza, Zaira, que es la de teatro, y Emiliano, que es el de canto. Son una experiencia hermosa. Bueno, yo empecé el año pasado también. Empezamos en realidad con un curso de verano en el Broadway con ellos el año pasado, en el cual hicimos teatro nada más. Después yo me fui más por comedia, por curiosidad, más que por otra cosa. Y bueno, la verdad, la amistad de que te armás, todo es hermoso. Y aparte, bueno, en junio del año pasado que hicimos la gala, como quien se llama, sería presentación en el teatro de muestras. Se hace la obra y uno es ensamble y va bailando las canciones que los actores, entre comillas, van cantando. Porque está el curso más grande, que sería cuarto, que es el que se gradúa, presenta una hora. Y los demás somos ensamble. Primero, segundo y tercero es ensamble. Y de ahí vas bailando o cantando dependiendo el área. Pero ponele, en primer año solamente bailamos. ¿Y este año? Y este año, bueno, en junio, bueno, el año pasado en diciembre no fui por temas de que me fui a Bariloche con la escuela. Y este año tuve la posibilidad, que también haces audiciones para comedias, para musicales, perdón, en la cual quedé como Jafar en Aladdin. Y aparte de la de Adol 2, tuve que hacer Aladdin, el musical de Aladdin, que fue con graduadas que hicieron los personajes principales, obviamente, que fue Jazmín y el genio. Y bueno, como quedé como Jafar, estuve participando en Aladdin. Perdóname, yo que no entiendo de estas cosas ni los términos. Sí. Lo que vos me decís, Jafar, ¿qué es?
digamos, un grado dentro de No, un personaje de la obra. Jafar sería el malvado de Aladín. No, El yo villano, sí. te quiero preguntar lo siguiente para distinguir y ubicarme. Sí. Si se trata del nombre de un personaje de la obra, lo entiendo, es un personaje de la obra. Pero si se trata, por ejemplo, de un personaje con una función determinada, es otra. Es decir, yo dentro de un ejército puedo ser soldado raso, pero también puedo ser dentro del soldado un dragoneante, o puedo ser guía, o puede ser ya del comando táctico, depende. Yo quería saber eso nomás, perdóname que te interrumpa. No, sí, está Una bien. pregunta para vos. ¿Cuánto tiempo demoraron en hacer el debut? ¿Cuánto les llevó prepararse para decir, bueno, vamos a para hacer la primera obra, vos decís? Sí, para la primera obra. Y la primera obra fue algo de 7 meses. 7 meses. No, mucho más. No, Sí, en Pone- realidad que empezamos a ensayarla. Sí. O sea, más en el tema de teatro, pero para organizar la obra, 7, 8 meses, ponele. Sí. Porque era la primera vez y vos siempre tenés esa duda, ¿viste? Del guión. Y- Te dan el guión, vos cuando agarrás el guión y empezás a contar todas las páginas que tiene, vos decís, uy, es un montón. Pero claro, cada uno tiene un pedazo dentro, una estrofa dentro del guión. Lógico. Una vez que vos lo marcás, ahí vas viendo. Lo que faltó decir antes, que también tuvimos la suerte, el año pasado, de ir a un seminario con Fabián Vena, con el actor Fabián Vena. Con el actor Fabián Vena. Exacto, vino a Rosario, nos enteramos con José Miguel y fuimos. Fue una experiencia inolvidable porque nos dio una charla, duró 2 días, duró viernes y sábado. El primer día fue charla general sobre lo que es el teatro, lo que es nos dio un montón de tips para que nosotros actuemos. Estaba dividido en 2 categorías. La categoría que era principiante y la categoría que ya era avanzado. El avanzado tenía que ir ya con un monólogo. Ya, viste, es otra cosa. Pararte adelante del escenario, yo siempre digo un monstruo de eso, y decir un monólogo tenés que tener agallas. Y bueno, nosotros con José, por más que habíamos hecho 2 o 3 obras, nos anotamos como principiante, como para ver qué pasaba. Bueno, gracias a Dios, el viernes, ensayaron un montón, y el sábado fue a primera hora que nos llamó a nosotros, una mesa como esta, por ejemplo, él acá parado en el medio, y nos dio un tema, uno a José Miguel y a mí. Por ejemplo, la educación de los hijos era. Dice, José Miguel me tenía que hacer entender a mí que a los hijos había que llevarlo como por régimen militar. Y yo le tenía que decir que había otra forma. Él siempre dijo, no digan no en el teatro. El no está permitido. Es lo que dijo él. Hagan entender. No digan, no, eso no es así, no. Hagan entender. Entonces, bueno, estuvimos con José, empezamos a improvisar, porque fue todo así de una. Empezamos a improvisar y bueno, nos cortó. Siempre, viste, te da un tiempo, te cortaba. Y bueno, nos cortó, nos corrigió un par de cosas, porque nadie es perfecto, obviamente. Nos corrigió un par de cositas que habíamos pifiado. Y bueno, nos bajamos del escenario y él vino, mientras estaba otro chico, vino él al lado nuestro y nos dice a nosotros, ¿cuánto hace que están en teatro ustedes? No, hicimos obra, pero no, teatro. No, dice, se nota. Ustedes no son principiantes. Dice, porque un principiante no tiene el carisma que tienen ustedes arriba del escenario. Le perdieron el miedo al público. Exacto, ¿me entendés? Se saben, saben caminar. Yo siempre le digo a los chicos que están conmigo en teatro o a ellos mismos, yo tengo a lo mejor para mí es la suerte de cuando subo al escenario, yo veo las 2 primeras filas, lo demás es todo negro. No veo gente, escucho las risas, escucho lo que hablan, lo que dicen, pero yo no veo más que la primera fila o segunda. Le ves la cara al público.
pero al público no lo veo, es todo negro. No. Bueno, A Que veces. es bueno y es malo a la vez. Sí, Es bueno y es malo a la vez. Hay muchos que, por ejemplo, a José le gusta interactuar con el público. Yo en una obra, por ejemplo, en la de modelos de madre para recortar y armar, no había tantas mujeres porque en ese tiempo era hombres más que mujeres, al revés de la primera obra. Entonces, bueno, José Miguel y yo nos disfrazamos de mujer y actuamos como mujer. Tuvimos distintos personajes, pero uno era una mujer. Y claro, yo tenía que, en un momento me tenía que bajar del escenario e interactuar con la gente que estaba. Y me dice el profesor, dice, Rubén, dice, ¿te vas a animar? Sí, le digo, ¿por qué no me voy a animar? Y me dice, no, porque, nada, sí, me animo. Entonces me bajé del escenario, tanto en Firmá como acá en Bombal hice lo mismo, me bajé y empecé a interactuar con la gente. Que es lindo interactuar con la gente, si la gente te devuelve lo que vos transmití. Está muy bueno. En cambio, si lo tenía que haber hecho eso en Verabebú, era distinto el público, público. como dijimos antes. No es que era un público que no nos gustó ni nada por el estilo, pero era más serio. No se reía. si soy sincero, me encantó el público de Verabebú. Me encantó, porque aparte, el silencio que se armó, o sea, realmente vos notabas que la gente te estaba prestando atención. Dicen era- que el mejor aplauso. Es el mejor aplauso. ¿Cuál fue el problema? Nosotros no estábamos acostumbrados. Y ese fue nuestro... Como el choque. El choque, claro. Fue el susto que nos pegamos de decir, estamos haciendo las cosas mal. Pero ahora, viéndolo en retrospectiva y también pensándolo, fue uno de los mejores públicos que nos tocó que llegar. Porque también ese miedo que yo siempre dije, el día que deje de tener miedo antes de subirme a un escenario, de antes de tener esos nervios, no me subo más a un escenario. El día que deje. Sí, que lo dijo Fabián también. Dice, si ustedes no tienen nervio antes de subirse a un escenario, chicos, dedícanse en otra cosa. Para nosotros fue hermoso eso. Porque te lleva a un camino de buscar otro camino o de buscar alguna forma de llegar al público o de interactuar mejor. A mí que me gusta interactuar para mí fue lo mejor que hay. Y bueno, Porque buscarle la risa, tener que improvisar, joder. Y yo lo que logré, vos fíjate cómo es que logramos, que el público para mí lo logró, que nosotros nos metimos tanto en el personaje, que en un momento yo estoy con la caja fuerte y digo, y yo supuestamente era quien sabía la clave, que en realidad no la sabía, pero bueno, y yo le hago a una de mi compañera, le digo, no sé, tira un número vos, le hago, ¿viste? Y me tira el número, pero me lo tiró inconsciente. Después me dice, ¿por qué lo tengo que tirar yo si yo no lo sé? Pero estaba tan metida, tan concentrada en el personaje y en el juego que armamos, que realmente se disfrutó más. Fue una obra que se disfrutó más todavía. mejor así, porque cuando vos te tensionás con el público, ya te pones nervioso vos y pones nervioso al público. Totalmente. El Entonces, público se da cuenta. y ese asunto de que uno está nervioso, yo lo he oído de grandes y actores de renombre que no siempre se está nervioso cuando vas a hacer una obra. Mira, siempre. yo siempre digo, a mí me agarra una ansiedad antes de subirme arriba del escenario que no la controlo. Ahora, yo creo que pisé el escenario y hice 2 pasos y hasta me tranquilicé. Cuando saliste atrás de Bandalina, ya directamente ya es como te relajas. Sí, totalmente. Decime, Ya te ves. ¿recuerdan en qué lugar y con qué obra debutaron? Sí, fue bueno, nosotros dos, fue acá en la iglesia, sí, salón parroquial, con los días de Juliana, 2018. Esa fue la primera obra, digamos, oficial que hicimos. Con director. Con director, toda la yerba. Sí, Después también con Marcio Godoy, fuimos a la escuela primaria, a hacer acto, al jardín. Bueno, para la escuela. Pero esos fueron actos muy chiquitos, como para que los chicos tengan Claro, por ejemplo, una reseña de lo que nosotros queríamos, por ejemplo, que fue San Martín en una. San Martín en la primaria y 9 de julio, fue por el 9 de julio. Claro, por el 9 de julio en el jardín.
Claro. que ya nos disfrazamos y esas cosas. Me acuerdo que él era el mago Merlín. Imagínate, cuando él salió, los chicos salieron todos corriendo porque se asustaron. Claro. Entonces los tuvimos que volver. Pero son experiencias lindas que vos tenés, porque después todo el mundo... Ah, y lo de Mickey y Minnie. Ah, también, para una fiesta del pueblo, me acuerdo, Marcio dice, qué bueno sería disfrazarnos e ir a sacarnos fotos con los chicos. Y bueno, se nos ocurrió, entre todos, me puse en contacto con una casa de disfraces de Venado Tuerto y conseguí uno de payaso, un traje de payaso, uno de Jack Sparrow, que es el pirata, y José Miguel y yo nos hicimos Mickey y Minnie. La idea era disfrazarnos en la casa de mi vieja, que es ahí nomás, de la plazoleta de mi mamá. De mi mamá. Y digo, nos disfrazamos ahí y nos vamos a la plazoleta. ¿Qué pasa? Después se nos prendió la lamparita. Digo, ¿y si nos disfrazamos en la comuna y venimos caminando de la comuna hasta... Imagínate, desde la comuna hacia la plazoleta, y los chicos en bicicleta, en moto, te seguían corriendo, te caminaban al lado. Son cosas que vos te llenan. Te llenan. ¿Era esperado por usted eso? ¿O fue inesperado? No, eso fue algo que... ¿O sobrepasó las expectativas? Para mí sí, para mí está. sí. Uno lo espera a lo mejor, en Sí, los sí. sueños. Vos esperás que los chicos vengan hacia vos, pero tanta gente. ¿Y vos, Juanpi, ya debutaste? Sí, yo... El primera obra fue en 2022, con Justo en lo mejor de mi vida, que la hicimos en el Galpón del Centenario. Y después, si no, había hecho de extra, como había dicho al comienzo, en 2019. Pero... Bueno, ahora en el transcurso del programa, como ustedes sabrán, yo los voy a exponer algunas preguntas, además de la que le estoy haciendo ahora, que están contestando con toda autoridad. En el teatro hay mucho tipo de obras, ¿no es cierto? Hay ópera, hay sainete, musical, drama, monólogo, zarzuela, comedia, revista. ¿A ustedes qué es lo que más les gusta? ¿En qué están? ¿En la comedia? ¿Están en el drama? ¿Están en la ópera? ¿En la revista? ¿En la comedia? ¿Qué rama? Yo, por ahora, en estos momentos, estoy entre comedia musical en el Broadway. Y si no, acá, vamos a lo que venga. Cualquier cosa que se presente es bienvenido. Como cualquier actor, como quien diría, lo que venga es hermoso. Es una experiencia nueva. Cada personaje es una nueva experiencia. Y completamente distinta puede ser. Porque puede ser de lo más bueno que hay a lo más... Perverso. Sí, no, De acuerdo al personaje que te toca. seguro. Pero sí, eso es entendible también, porque vos te dan un libreto y te tenés que adaptar al personaje. Es decir, creo yo, el director, a medida que va trabajando, va conociendo la capacidad, la inclinación, el gusto que cada uno de los integrantes del elenco tiene. Sí, aparte yo creo que lo que hace un buen director, que yo lo vi yo creo en la mayoría de nuestros profesores, en todos los profesores que tuvimos, fue que a pesar de que obviamente no va a ser tu personalidad la que va a estar arriba del escenario, buscamos que sea el que mejor se adapte. Y eso está bueno. Y yo creo que eso lo hace un buen director, de buscarte un personaje, que el personaje se adapte de cierta manera a tu personalidad, o que tu personalidad se pueda adaptar mejor al personaje, mejor dicho. Porque yo siempre lo digo, no todos podemos ser todos los personajes. Porque lamentablemente cada uno tiene su personalidad. Y aunque a lo mejor son detalles mínimos, a nosotros que nos gusta, muchas veces decimos, pues sabe que a mí me gusta mejor como lo hace él, porque tiene una chispa, una forma de hablar, una forma de pararse, algún carácter, algún gesto que hace, que supera al otro. Y eso lo hace un buen director, me parece. Lógicamente, el director te va a ir puliendo con el tiempo, te va a ir diciendo, mira, vos cuando entras en escena tenés que tratar en lo posible de llevar la frente más alta
Total. O tenés que poner una voz más potente. Bueno, O tu gesto cuando vas a abrazar a alguno tenés que hacerlo con más ímpetu. totalmente. Te va a ir puliendo de a poco, te va marcándolo. Totalmente. Yo me acuerdo que Graciana hablaba mucho también de las alturas que hay arriba del escenario. Parado, sentado, agachado, acostado. Y eso también te sirve mucho, las alturas. No solo te sirve a la hora de, yo digo, de la improvisación o del juego, o del calentamiento que uno hace antes de empezar un ensayo u obra, sino que yo también veo que muchas veces te sirve a la hora de interpretar. Yo me acuerdo mucho que una vez ella misma nos mostró, y digo, ¿cuánto hay? El diafragma, ¿cuánto abrimos el diafragma? Que si uno lo tiene abierto, cómo sale la voz, y cómo se va cerrando, cómo ya va cambiando la voz. Y es un gesto que uno a lo mejor desde abajo no lo nota. Y yo digo, muchas veces cuando vos cerraste el diafragma, te cerraste un poquito acá, te pusiste un poquito y ya estás llorando desde abajo. Son cosas a lo mejor muy técnicas, ¿no? Y son tontas a lo mejor, que lo puede hacer cualquiera. No, son todo. Obvio que lo tenés que ir practicando, no es que lo vas a sacar de un día para otro. Pero yo, por ejemplo, a los chicos le iba diciendo, le digo, por ejemplo, el año pasado que nos tocó, o en 2022, al último tiempo, nos tocó un poco más preparar nosotros a los actores con mi papá. Fue como bueno decir, chico, a ver, su personaje, ¿cómo es? Bueno, ¿cómo se va a parar? Y también buscarle la idea y llevarlo también al personaje. Yo siempre digo que en el guión está escrito el personaje de una manera, pero un buen actor para mí es quien hace propio el personaje. Y plasmarlo. Pero hay que hacerlo propio el personaje. Una pregunta para vos ahora. Empezamos cuando, vamos a ver, yo soy el director. En este caso le digo, bueno chicos, vamos a hacer una obra que tengo ganas de llevarla ahí a las tablas. Vamos a hacer el Rosal de las Ruinas, poner. Hay que nombrar un capataz, hay que nombrar los personajes, Juan, María, Pedro, José, y siempre hay un changarín por ahí o alguien para retar o para mandarlo a hacer los mandados. Te doy un personaje. Empezás a leerlo para introducirte dentro del personaje, ¿o no? Obvio. Por ahí Sí, empezamos. sí. Empezás leyéndolo. Primero yo lo que hago, que es lo que le doy ¿cómo sería? Lo que nos dijo Fabián a nosotros, por ejemplo, lean primero todo el guión. Primero léanlo todo. Y después vayan viendo las partes de ustedes. ¿Qué pasa? Hay muchos personajes que vos, por ejemplo, te dicen, bueno, vos tenés que ser tal personaje, como me dijiste vos. Perfecto, vos vas, lo leés, que acá, que allá, y vos no te sentís en ese personaje. Consustanciado con lo que tenés que hacer. No te adaptás a ese personaje. Yo sé que el director se va a dar cuenta al toque, pero vos le decís, y vos sabés que no, porque... No. Como por ejemplo me tocó a mí, en Modelos de Madre, que nos tocó como 4 o 5 personajes a cada uno, que era uno que era, bueno, tuve que hacer entrega de borracho, después seguí como un hippie, después seguí de la mujer, y al último tuve que hacer una escena dramática. Y el hippie para mí no iba. Digo, no me va. Y me dice, pero lo tenés que hacer. Y me empezó a tirar tips, y así. Bueno, y me llevó a que lo haga. A mi gusto, no me gustó. A mi gusto. Yo no me sentía cómodo en ese personaje. Pero, según el profesor, me dijo, no, te salió bien. Listo, a mí no me gustó personalmente. Por algo te dijo, de un principio, vos lo mencionaste por ahí, que la palabra no la desterraran. Exactamente. Por algo te lo habrá Todos dicho. Todos podemos hacerlo. ¿Me entendés? Porque es como dice Rubén, lo que hacemos nosotros, por ejemplo, en este guión que vamos a presentar, si Dios quiere, ya mando el chivo. Si podemos y llegamos el 20 de septiembre, largamos la obra allá en Firmat. Y después la repetimos en octubre, el 10.
Pero bueno, cuando nos dio el guión, ¿qué nos hizo hacer? Que cada uno lea una parte, ¿no? Por ejemplo, están todos los nombres, entonces, bueno, vos sos Juan, vos sos Pedro, como decís vos, bueno, léanlo. Claro, lo empezamos a leer. Vos tenés que ser tal, vos tal. Ahí el profesor se da cuenta, por más que yo haya leído Juan, ponele, no, a mí me gusta más de Pedro. ¿Me entendés? Estaba... Sí, el ojo del director. Obviamente. ¿A dónde los quiere llevar? Por supuesto, por la experiencia adquirida ya. Y porque le adivina casi la adaptación, la afinidad que tienen con el personaje. Exacto, sí. Ya lo va estudiando. A ver, para decirlo de alguna manera, como vos decís, uno cuando empieza a leer el guión, yo tengo la suerte a lo mejor de que mientras voy leyendo el guión lo voy viendo al personaje en mi cabeza. O lo voy armando. Te va imaginando. Me voy imaginando el personaje. Hay muchos que no tienen todavía esa habilidad a lo mejor. Pero es como yo le digo a los chicos, léanlo y piensen como el personaje. Y vos sabés que algo que nos decía Fabián, cada personaje tiene un objetivo. Busquen ese objetivo. Y cuando entren a escena, sigan ese objetivo. Nosotros el año pasado tuvimos la suerte también con el elenco municipal ahí de Firmat de hacer tuvimos unas par de clases con otro actor de Rosario. Claro, firmatense de Rosario. Y realmente es Facci, de apellido. Miguel Facci, gracias. Y ¿cómo es que se llama? Y claro, y él nos decía lo mismo. Cuando ustedes entran, el personaje tiene un objetivo. Sigan ese objetivo. No importa la letra a lo mejor, sino el objetivo que tiene el personaje. Y eso también se ve mucho cuando uno está armando la obra, como vos decís, y vos estás leyendo a lo mejor el guión en la primera lectura que hicimos, y vos te das cuenta quién puede seguir el objetivo del personaje y quién no, por cómo lo va leyendo. Cómo lo va viviendo. Cómo lo va viviendo. Y eso está muy bueno. Y eso, bueno, Rubén también con tantos años encima, la otra vez nos decía, creo que algo de 20, 30 años tienen arriba de tabla, o sea que imagínate que tiene mucha experiencia y cómo nos va guiando. Y lógico, para eso está, porque es director. Y el director, Rubén, está a su vez, antes que nosotros, tiene el grupo de teatro KIT, o sea, de chicos. O sea que está armando también una obra con chicos. Bueno, el hombre se ve que se dedica a eso. Sí. Aparte de trabajar, aparte de trabajar en Nestlé, tiene 2 o 3 trabajos, él vive, lo lleva dentro del teatro. Porque si no, no lo haría. Y bueno, nosotros también. Bueno, nosotros ya estamos metidos en una obra, El Rosal de las Ruinas. Exacto. ¿No es así? Sí. Bueno, esta es una obra, por decir de Norberto Bacareza, dividida en 3 cuadros. Uh-huh. Entonces, ¿qué significa un cuadro? Bueno, esas son... Un cuadro sería, por ejemplo, es como si fuera en el teatro, cuando se cierra el telón para dar parte a otra parte, ¿no? Al otro cuadro. Un tiempo es un tiempo de la obra que vos, por ejemplo, arrancás y como para hacer un cambio de escena, porque antes se cerraba el telón para hacer un cambio de escena, claro. o el vestuario mismo. Entonces, vos, más de todo la escenografía, entonces vos cerrás el telón y en ese ratito tenés que apurarte, cerrar el telón, cambiar toda la escenografía y volver a meter otro cuadro. Hasta el vestuario. Obviamente. La decoración, quizás, todo. La escenografía. Ahí también debe aprovechar el director para lavarte un poquito la cabeza y decir, mira, te estás equivocando en esto. Exactamente. Sí, hay veces que sí. Hay veces que sí, hay veces que no. Bueno, a mí me pasó, y lo tengo como anécdota, cuando tuve que hacer esta escena dramática que te decía, lo hice acá en Bombal, y vino Rubén, subió al escenario cuando terminó la obra, nos felicitó a todos, qué sé yo, y cuando nos estábamos yendo me agarra y me dice, te faltó dramatización. No le pusiste de más. Claro, no le pusiste mucho énfasis, te faltó un poquito. Bueno, a la semana fuimos a Firmat. Él tiene la costumbre,
detrás de Bandalina, un ratito antes, hace una arenga con nosotros, con todos los actores y actrices. Cuando ellos estaban cambiándose adelante, qué sé yo, estaba un poco más atrás, cambiándome, y cuando me estaba cambiando, viene Rubén y me dice, date cuenta que se te murió tu madre, pero así de cara a cara, y te puedo asegurar que yo me quedé pasmado, no sabía si responderle o no, porque me lo dijo así de una, porque él pasó caminando y se me dio vuelta y me lo dijo así. Cuando llegó el momento, yo tenía el grito de él acá. ¿Me entendés? Hago la escena y cuando él viene al escenario, viene llorando y me dijo, lo hiciste perfecto. Bueno, ahí va corrigiendo. ¿Me entendés? Que esas partecitas, con una pavada sería, porque fue una cosita que te dijo antes, ¿cómo te cambia? Pero por Eso supuesto, es lo mejor que tiene. Te motiva. Exacto. Te Exacto. está haciendo ver que si lo estaba haciendo bien, lo podría hacer superar esa marca. Exactamente, mejor todavía. Y bueno, y en Firmá mucha gente tiene la costumbre, cuando nos bajamos del escenario, te vienen a saludar. Y mucha gente vino llorando. De la risa pasaron al llanto, que ese era el objetivo de la obra también. Y cuando vinieron con el llanto, yo dije, pucha, lo hice bien. ¿Me entendés? Claro, porque si no... entraste con el público, Claro. después te das cuenta que la obra gustó, por así decir. Exactamente. Porque si vos salís del teatro con la cara larga, vos decís, ¿Para qué vine? ¿para qué vine? Perdí tiempo con esto y no. Y bueno, yo siempre le digo, Bueno, pero siempre es le digo a como la un gente, partido de fútbol. obvio. Vos vas a ver un partido y decís, qué partido horrible, no me gustó, nadie juega bien, la tiran afuera. O alto, no juegan para el piso. En la obra pasa lo mismo. Y por ahí salen donde vos viste qué dramatismo, Claro. qué bien. Y bueno, la otra vez cuando me vino a felicitar una señora, le digo, señora, si le gustó, recomiéndela. Y si no le gustó, recomiéndela igual. Que se joda el que venga. Claro, porque nosotros lo que no queremos es público, ¿me entendés? El actor quiere público. Hay que hacerse ver, hay que hacerse ver. No, está bien, está bien. Vos sabés que ustedes quizás no han tenido la oportunidad, porque son contemporáneos, son muy jovencitos, sobre todo ustedes. Vos ya no sos tan pichón. Hay que darte algún hervor también. Sí. No me cocino con nosotros. Bueno, pero estos chicos a lo mejor no han tenido oportunidad de ver realmente lo que eran las compañías de antes, las compañías de que venían a los pueblos, los circos sobre todo. Siempre se hacían las obras. Pero lógicamente, además que las compañías eran como si fuera ahora que una representación teatral, que las Sí. había en Rosario, en varios lados, pero venía mucho de Rosario. Pero los circos venían con más asiduidad, venía más, y la gente parecería que le gustaba más el circo, Obvio. porque era más sencillo. La obra de teatro siempre parecía que tendría otro nivel, que no, ya el teatro era como para una cierta élite. Claro, No comprendían bien la cosa, como era. claro. No comprendían bien. A veces, bueno, las circunstancias económicas también jugarían, digo yo. Totalmente. Pero siempre hubo esas épocas donde la cosa económica siempre influyó, ¿eh? No va a ser cuestión de... No es la primera ni la última vez. No va a ser ni ahora ni va a ser la última. Total. Siempre hubo algunas cosas, pero en los circos había otro, y generalmente, pero nuestro pueblo no escapa de eso, también siempre escribían algo relativo a los personajes del sobresaliente del pueblo, y eso se plasmaba en algún sketch, aunque no sea una obra. El sketch es una síntesis, Sí, sí, sí. ¿verdad? Sí, sí, sí. Una representación corta, digo yo. Sí, mira, justamente Modelos de Madres para Recortar y Armar está hecho todo de pequeño sketch. Son todos pequeños sketch Claro. y arman la obra. Entonces ese pequeño sketch hacía que la gente lo anunciaba por altoparlante, iba, esta noche daremos en Bombal la obra escrita por el escritor local tal fulano,
y más fuerte que el mate cocido, ponía, por ahí le decía algo, hacía la propaganda, ¿no? Y bueno, Esa fue una de las cosas que nosotros para los 100 años del pueblo recopilamos, gracias a gente mayor, que nos fue diciendo de todas estas cosas que vos estás hablando ahora, y nos dijeron de un personaje del pueblo, que fue Mateo Vergo, que hizo una obra en un circo. vos decís, ¿te contaron eso? Eso me contaron. A ver, ¿qué más te contaron de la obra de Mateo Me Vergo? contaron también que en esa obra se llamaba Mama la chancha me corre, y que a mitad de obra se quedó sin personajes. Es lo que me contaron. Que casi a la mitad de obra se quedó sin personaje porque lo fue eliminando de a uno. Eso fue un poco lo que me contaron, que bueno, nosotros eso ahí no lo pudimos representar, pero nosotros recopilamos muchos datos del pueblo que no nos alcanzaba. Hicimos 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 de todos los acontecimientos del pueblo, y bueno, el infaltable, cuando llegaron los chicos de Malvinas, que le hicieron el asado ahí en las vías del ferrocarril, que Graciana me dice, ¿y quién le podemos decir? Digo, mira, yo lo viví, porque ahí estaba mi abuelo, mi tío, mi papá, estaban todos asando. Digo, yo lo viví eso, o sea que no me lo cuenta nadie. Yo era chico, pero en ese momento para mí fue algo, y bueno, y representamos eso también, que ahí nos costó un montón para encontrar extras que sean los chicos. Y yo le dije, claro, yo le dije a los amigos de él, digo, vengan que vamos, no, digo, pero vengan que va a haber asado, yo llevo un asado. Cuando le dije llevo asado de verdad, y un poco más tuvimos que empezar a apartar chicos porque se me venían todos, ¿viste? Pero Claro. son esas cosas del teatro, ¿viste? Que te gusta. Por supuesto. ¿Viste? Yo te voy a agregar algo Dale. para que tengan en el recuerdo también, si quieren saber de la obra de Mateo Vergo, que en mi casa tengo la máquina de escribir con que se escribió esa obra. Ah, bueno. Porque esa obra se escribió en la usina eléctrica. Ajá. El que escribía máquina era mi tío Diego Révora. El asesor era el señor Enrique Desi, bandoneonista también. Sí. Bueno, y era el que hacía de interlocutor con Mateo Vergo, porque Vergo supo vivir en un ranchito que había por ahí entre medio del monte, que de la usina, una temporada por ahí, entre medio de los cañaverales que había ahí en una piecita, ¿no? Que se guardaban tambores de aceite, que tenía una camita Vergo, y dormía ahí. Entonces le sabíamos toda la historia de esa obra. Pero mira, se hacían cada cosa. Y yo te digo que recuerdo mucho de ese tiempo que venían esas compañías como Federico Fábregas, Norberto Blesio, Alfonso Amigo, Osvaldo Raúl Maliandi. Son obras que escuchaba la gente por la radiofonía Exactamente. y después salían a los pueblos. Claro. Y tenían la costumbre de decir, hoy estamos en Alcorde, mañana estaremos en Bombal, el 19 estaremos en Carrera, el 24 Melincué, el 18 en tal lado, en Chabad. Y bueno, y la gente, uy, mira, va a venir. No solamente eso, que también las mujeres, que eran las que eran más adictas a la radiofonía, tenían a lo mejor un poquito más de tiempo, entre tejido y tejido, siempre estaban con las manos haciendo algo, haciendo unos buñuelitos, unos rosquitos, una tortita, o si no, tejían las pañoletas, antes esas pañoletas que le ponían a los chicos, bufanda, hasta medias, todo tipo de prenda, campera, pullover, siempre laburando y laburando y laburando. Pero tenían la radio. A veces el que tenía la suerte, y si no venía, se juntaban, como cuando en los primeros tiempos que salió la televisión, Claro, se juntaban tenía a verlo uno a ese lugar. y se juntaban varios ahí a verlo.
Entonces con la radio pasaba lo mismo, se juntaban a escuchar las novelas de aquel tiempo. Todo. Yo recuerdo, por ejemplo, así, las que daban las obras y lo que se escuchaba por la radio. Las obras eran los títulos, ¿no? Por ejemplo, Juan Moreira, Mate cocido, En un burro tres baturros, Filomena Maturano, El calvario de una madre, El rosal de las ruinas, que yo recién no me entraté, Il Jettatore, una obra famosa también estaba en El Jettatore, El león de Francia, El cura gaucho, y después últimamente Nazareno Cruz y el lobo. Oh, sí. Hubo muchos. Yo noté algunos como para mencionar nada más. Sí, sí. Pero generalmente los circos traían ese tipo de obra. Uno de los autores muy nombrados era Norberto Bacareza. Tiene muchísimas obras de este tipo de representaciones así, gauchescas, teatrales, porque le buscaban también que algo la gente entendiera. ¿No? Sí. Los personajes se sustanciaban tanto con los personajes que las mujeres a veces, ya lo he dicho en otros programas, no me acuerdo con quién estaba con los chicos, que las mujeres le llevaban prendas tejidas porque por ahí uno de los personajes hacía de una mujer que estaba encinta de compra y estaba por tener un bebito. Entonces hay que llevarle algo, o sea, Claro, pobre totalmente. chica. Totalmente. Por ahí venía uno que siempre lo garroteaban, que en una novela me acuerdo que era el negro que tenía el alma blanca. Y siempre había uno que lo fajaba. Ujú. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Buscaban quién era el que le daba a ese pobre chico y lo agarraban afuera, lo esperaban para Qué darle. Acá en Bombal pasó. Bueno, Acá en Bombal pasó. así que mirá la historia. Bueno, pero Y acá, lamentablemente, entre otras cosas, siempre había grupos vocacionales acá. sí, Siempre. Toda la historia del pueblo había un montón de gente que actuaba. Bueno, siempre. cuando nosotros arrancamos por allá en 2018, los primeros que fuimos buscando, qué sé yo, le hablamos siempre al Hacho o al Flaco de Vincenti, también que Flaco Renzi. al Flaco Renz. Bueno, sí, que realmente para nosotros también eran gente que Marilina Loy. Mariolían. Ana Budassi. Sí. Y teníamos un montón que fuimos hablando y le decíamos, únanse, vengan, porque ustedes la experiencia que tienen, obviamente, no la queríamos aprovechar. Qué sé yo, al final no pudieron ellos. Yo me acuerdo que con el único que más o menos tuvimos más relación fue con el Flaco de Vincenti, que me acuerdo que con él hicieron una obra para la primaria, que yo me acuerdo que fui a los ensayos y todo, fue antes todavía de 2018, fue mucho antes. Y yo me acuerdo que lo que se concentraba en el personaje ese hombre, cómo lo vivía al teatro, era admirable. Yo me acuerdo que habían terminado la obra, todo, y todavía seguía preocupado por la prueba de matemática que le venía. No le salía la cuentita. No le salía la cuentita. No. Son de esas personas que aparte vos disfrutabas verlo actuar, porque lo veías que lo disfrutaba. Y eso me parece que también lo que uno quiere lograr. Pero sí, nosotros intentamos siempre tenerlos presentes a ellos, aunque sea de alguna forma en la memoria, para también sentir ese peso. Porque es un peso que nosotros tenemos, el hecho de decir, bueno, a ver, dejamos, yo me acuerdo con la que tuvimos mucho cosa, porque fue parte del primer grupo de teatro ya en 2018, fue La Gordi Moscati. La Gordi, sí, que yo me acuerdo que fue un gran... que fue, a ver, ¿cómo te explico? Yo me acuerdo que esa mujer lo que actuaba, lo que interpretaba, revolucionaba toda la obra. Yo me acuerdo que del guión que tenía
En un principio, y yo creo que habrá dicho el doble. Pero bien mi hermano hecho. Lauchi también sabía trabajar. Bueno, También. Ya viene, ya viene. Ya vienen. el que te está acá haciendo la encuesta, también tuve 2 o 3 obras. Recuerdo que había un cura acá que se llamaba Domingo Sabini. Ujú. Con él teníamos mucha afinidad porque en aquella época había hecho un grupo de chicos, de muchachos jóvenes, que no éramos tan jóvenes, pisábamos ya los 20. Los 20, pero antes 20 años era 5 de ahora, yo creo, Sí. por lo menos. Y entonces hacíamos la canchita de fútbol, que eso era una montaña de escombros y yuyo. La transformamos en la canchita de fútbol con los pibes. Hacíamos unos torneos de verano hermosos. También había un grupo de teatro, sí, mirá, yo me acuerdo mirá las chicas que actuaban. Mercedes Cuadrado, Mabel Pasquini, Mira vos. después Mundi. ¿Te acordás de Mundi, que era el cantor? Bueno, ustedes no lo han conocido, pero vos sí. Era un gomero que vivía ahí atrás de Paulucci, al lado de Paulucci. Raimundo Columbich se llamaba ese hombre. Mundi también. Mundi, Coco Arce, Eduardo Macellari, un tal Bianconi que supo trabajar de acá, andar trabajando acá, que era panadero, me parece que era ese chico, era de Vigán. Hicimos algunas obras, sí, y siempre hubo acá un señor que siempre andaba haciendo obras, y hizo muchas, que era Ernesto Caramuro. Ese hombre tenía, le gustaba mucho, hicieron muchas representaciones. Había un grupo estable de muchas chicas, qué sé yo. Después también vino el doctor Suela. Sí, eso sí, mucho más adelante, sí. vino En Suela. el tiempo que yo te digo que andábamos con ese grupo, fue un poquito después de eso. Claro. Todavía Suela. Sí, sería el padre de Pablo y Germán Suela. Sí. Pero siempre hubo una lástima que se haya perdido. Sí, eso. fue una lástima. Nosotros cuando tuvimos que, digamos, 2024, el año pasado, que ya no seguimos, a nosotros nos dolió mucho. Y más también tener que ir a firmar. A ver, al grupo de firmar estamos recontra agradecidos, porque nos acogieron de un principio y ya formamos parte y somos parte recontra importante, hasta nos tienen, qué sé yo, somos los primeros a lo mejor. Pero no, me da lástima no venir acá, que Bombal no lo tenga. El año pasado cuando quisimos, en realidad este año, que quisimos traer la obra, la tuvimos que suspender. ¿A una semana? La tuvimos que suspender porque no hubo entradas vendidas. Que nos dolió un montón tener que suspenderla. ¿Sabés qué pasa? Que Pero bueno. hay situaciones, en otros tiempos quizás, no se tenía la influencia de un montón de cosas. La televisión, por ejemplo, restó cualquier cantidad. Ahora tenemos otros medios con las redes sociales. Sí, las redes sociales están... En fin, hay otras cosas que hacen que la gente no le preste la atención debida a eso. Bueno, vos fíjate cómo es, a qué nivel se llegó, que el teatro se tuvo que modernizar de cierto modo y ya en Rosario, Buenos Aires, en grandes ciudades, se está haciendo microteatro, que son obras de 10, 15 minutos y se termina. ¿Cuál es? Vos pagas una entrada y a lo mejor tenés 4 o 5 obras en el día. Y después tenés un bar o lo que sea donde vas, comés, tomás algo y podés elegir qué obra ir a ver. Pero se tuvo que modernizar o cambiar. Minimizar. Sí. ¿Por qué? Porque lamentablemente, como bueno, muchos estudios de sociología se dicen hoy en día, la gente, si vos no atrapaste a la persona en los primeros minutos, los perdiste. Los Claro. perdiste. Y Y la sí, gente 1 hora y cuarto, ponele 2 de que dura una obra, y le parece larga. sí, depende del interés que despierte la obra. Totalmente. Una obra, una película, un partido, lo que sea. Es que muchas Vos personas lo no se ves, dan tampoco el... ¿Tiene interés lo que vos estás viendo? ¿Te parece que pasó en un segundo? Lo que pasa es que Cuando muchas... pesado, ¿viste? Va a decir, ¿cuándo Bueno, termina? lo que pasa es que muchas personas tampoco se dan ese
esa oportunidad de decir, bueno, voy y veo qué es. Porque hay muchos que, a ver, no, yo me acuerdo cuando arrancamos allá en 2018, las burlas que recibimos, porque ¿cómo lo van a hacer? Una tontería. Y acá estamos. Mira, yo también hago una tontería acá y siempre lo digo. Vos no te gusta lo que yo hago, vení a hacerlo mejor. Totalmente. Intentá vos hacer esto. Totalmente. A lo mejor no digo que... Yo me río solo y lo digo siempre como arrancó el nombre del programa. Porque por lo menos hago dormir a los pibes. Para algo... ¿O no? No. Pero bueno, son cuestiones que se producen. Estábamos hablando del teatro. Sí. Y a veces es lindo decir, hacer un poco de historia de cómo arranca a lo mejor el teatro a nivel universal. Ujú. El teatro, según lo que más o menos pude leer por ahí y recoger los datos, ha nacido en la antigua Grecia, en Sí, Atenas, señor. por ahí, a través de ritos indígenas, manifestaciones africanas, representaciones españolas y también acá el circo criollo. Ahí de entrada la influencia la tenía la pantomima, Sí. la farsa, el monólogo, el sainete, el grotesco. Y a través del teatro y el teleteatro se fue transmitiendo en la época moderna para llegar a nuestros días. En Buenos Aires, las primeras manifestaciones más importantes estuvieron dadas a través del Teatro Colón, el Teatro General San Martín, el Presidente Alvear, el Teatro Nacional Cervantes, Sí. el Gran Rex y el Maipo, entre otros, hay muchos. Sí, obvio. En cuanto a los teatros de renombre en distintos lugares, está el Argentino de La Plata, es decir, nombramos las salas más representativas, el Círculo de Rosario, el General San Martín de Córdoba, el 3 de febrero de Paraná, el Vera de Corrientes, el Mercedes Sosa de Tucumán Sí. y el Juan Victoria de San Juan. En Buenos Aires, una de las primeras representaciones que se dieron fue el Teatro de Óperas y Comedia, en 1757. Y en 1783, el virrey Vértiz inaugura el Teatro de la Ranchería, que fue destruido por un incendio total en 1792. Por eso, el 30 de noviembre, a colación de eso, es el Día del Teatro Argentino. El Día del Teatro Nacional y el Día del Teatro En general, Mundial. en general el es 27 de marzo, si no me el equivoco. 27 de marzo, creo que es. Sí, sí, sí. Sí, Día del Teatro Mundial. Mundial. 27 de marzo, eso fue instituido en el año 1961. Bueno, no es que tenga memoria. Vos sabés que para preparar un programa es como todo, tengo que leer. No, el señor. Pero, El señor. No, yo. No. Vos sabés que yo los datos tanto históricos no los tengo. Pero escúchame, a mí, ¿sabés por qué me gusta hacer esto? Porque me obliga a leer. Obvio. Mira, a mí me encanta leer. Si yo hiciera un programa deportivo, me río la vida. Sí. Porque de sentirnos más que lo que pasa, ya tengo buena memoria Claro. ahora un poco. Pero si no, como vos tenés que tocar distintas facetas de la sociedad, Es buenísimo. te obliga A seguir a investigando. buscar, y lógico. Totalmente. Lo más lindo que tiene. Bueno, decimos que el 30 de noviembre era el Día del Teatro Nacional. Sí. En 1804 se inaugura el Coliseo Chico. Un cafetero era de un bar, Ramón Aignace, y un cómico, José Especiale, inventan una iluminación a color y lo hicieron a través de velas de color. Y ahí se inaugura en el teatro el telón de boca, que se llama, porque los teatros tienen distintos tipos de telones, Sí. los importantes. Pero si no, casi todos tienen el telón de boca, que se corría antes, había un chico de cada lado que te corría en la Te mitad. corría.
Mitad y mitad. En otros tiempos. En, Vos no te 1800 en 1817, la Sociedad del Buen Gusto, integrada por Juan Martín de Pueyrredón, Valentín Gómez, Manuel Belgrano, Vicente López y Esteban de Luca, produce a través de esa sociedad obras como el Himno a la Libertad, Acción de Maipú y Tupac Amaru. En la época de Rosas se inaugura el Teatro de la Victoria, el Buen Orden y la Federación, donde entre otros figura nada más y nada menos que Juan Bautista Alberdi, el de los billetes de 20.000. Sí, señor. El gigante, con la obra El Gigante Amapolas. Ese es autor él. En Caseros, después de la batalla de Caseros, las compañías europeas, a través de un señor llamado Martín Coronado, produce La Piedra del Escándalo. Y ahí aparece el circo. El primer artista nacional se llamó Sebastián Suárez, con la representación de la obra Flor de América. Luego aparece en el teatro, aquí digamos un gran protagonista, que se llamó José Podestá, con su obra primaria El Pepino el 88. Pero también aparecen los equilibristas, los payasos, los acróbatas, la fiesta musical y el baleaver. Estrenando la novela, las primeras novelas, entre las primeras está Juan Moreira, de Eduardo Gutiérrez, un 2 de junio de 1884, hasta 1896. La inmigración luego trajo el sainete español, luego el criollo, y el testigo de conflictos vecinales, apareciendo autores como Nemesio Trejo, con los políticos, Carlos Pacheco, con los disfrazados, Enrique García Belloso, con Gavino el Mayoral, Alberto Bacareza, con El Conventillo de la Paloma, esto es una obra muy dada, Armando Discépolo, aquel también compositor musical, sí, con las representaciones de Muñeca, Mustafa y Estéfano. A comienzos del siglo XX, el teatro independiente y la proliferación vocacional encontró en uno de sus exponentes a Roberto J. Pairó, con una obra titulada Sobre las ruinas. Otro gran autor, Florencio Sánchez, aparece en escena a través de Nuestros hijos. Gregorio de la Ferrer, el autor de Jettatore, el que te nombraba Dante, sí, y otra obra que también se daba mucho, las de Barranco. Ya en este siglo, o el siglo pasado, en 1930, en el Teatro del Pueblo aparece Leónidas Barletta, autores como Roberto Hall, con Saverio el Cruel, La isla desierta, Raúl González Tuñón, La cueva caliente, Álvaro Junque con Los cínicos y Nicolás Olivari con Auxilio en la 34. En 1940 aparecen los dramaturgos como Andrés Lizarraga, Agustín Cusani y Murió el amanecer. En el teatro de títeres se destacó Juan Villafañe, que compró una carreta y anduvo por todo el país hasta llegó a hacer representaciones en Europa. Qué grande. En cuanto a las obras más vistas en el mundo, se dice que las 10 obras más representadas a través de la historia en el mundo del teatro es La vida es sueño, de Calderón de la Barca, Romeo y Julieta, por supuesto, de William Shakespeare, juntamente con Hamlet, también de Shakespeare. Dos obrazas. Sueño de una noche de verano, este también se llevó al cine. Sí. La casa de Bernardo Alba, Federico García Lorca. Sí. La Celestina de Fernando de Rojas. Don Juan Tenorio
Sí. de José Zorrilla, La Divina Comedia, de La- Dante Alighieri, amo. El Fantasma de la Ópera, También de muy Gastón Leroux, y Fuente Ovejuna, del señor Lope de Vega. bueno. Lope de Vega. Yo por lo menos he resumido un poco en esta apretada síntesis que uno tiene que hacer en un programa de televisión, Uy. 100 o 200 años de historia teatral. A veces se hace difícil. Sí, totalmente. Así que en esta oportunidad yo he contado con la historia inestimable de ustedes tres. Espero que la hayan pasado bien. Por favor. Aparte nos llevamos conocimiento, que eso es importante. Me alegro mucho si han aprendido algo. Bueno, ya han descubierto dónde está la máquina que escribió la obra de... Te digo Puedo que dar muchos detalles más de esa obra y de un montón de cosas de los tiempos de los circos. Acá han venido circos de renombre mundial. Vino el Kaunas, que traía un montón de animales de esos, leones, tigres, en jaulas pequeñas, eran unas jaulitas de 2x1. Después equilibrista, vino el Kaunas, vino el Roda estuvo acá, en Bombal. El circo Roda estuvo en Bombal, un circo de renombre mundial todavía existe, sí. dando vueltas. El Internacional, yo no me acuerdo después. En la época mía vino el Royal. El Royal. El No sé si circo no vino Royal. el famoso Sarrazani acá. Ay, Por acá. Por desconozco. acá andaba. No sé si llegó a Bombal, no lo digo, pero El no dato, lo el dato conozco. que te quería dar, que de esa vez que vino el Circo Royal, que se ubicó donde es la plazoleta ahora, que donde está la parte de cemento, esa curvita que hay ahí en la plazoleta, poníamos todas las jaulas, digo poníamos porque yo le daba de comer a los animales, de meterete. ¿No te comieron? No, vos sabés que no. Y había uno de los leones que todo el mundo dice, murió de hambre. No, murió de viejo el león. Murió de viejo. Lo traían porque pobre animal no daba más, pero era parte del circo. Y murió de viejo. Y es el león que está en la escuela secundaria en este momento. Cuando le hice el reportaje a Hernán Pacini, Sí, tuvimos la oportunidad de hablar sobre el león, que le faltaba un diente. Pero exactamente. ¿quién se lo hizo? Si no me equivoco, estaba entre los ayudantes eran Adriana Mancilla y el chico de Petinari que le ayudaron a armar el león. El diente, ¿quién lo fabricó? ¿No lo hizo Mancilla? El doctor Hernán Mancilla. Hernán Mancilla. Sí, Porque... el doctor Hernán Mancilla. Sí. Eso es lo que me dijo Hernán. Sí. Que me acuerdo que me habían dicho dónde estaba enterrado, porque bueno, lo enterré con los chicos del circo, lo había enterrado yo. Y me dijeron dónde estaba, entonces yo fui y le dije Así dónde que era estaba. sepulturero también. acá Sepulturero de animales. Bueno, sí. ahora cuando te toquen, hay representaciones teatrales que Sí, tratan justamente ese tema de la sepultura y Sí, eso, ¿eh? sí, como que Así no. que anda buscando que la hacer- galerita. Y mira, en los 100 años hice de muerto, así que Bueno. hice el primer muerto de Bombal. Tenemos de todo. Sí, hice el primer muerto, así que... ¿No trajiste esa foto? Bueno, estoy dentro del cajón, obviamente. Bueno, al tercer día, ¿cuándo fue el tercer? Resucité y no más. Buah. Me acuerdo que eso fue una anécdota que tenemos con ellos, porque, y con el chico de Cied, con Benjamín Cied, que cuando nosotros teníamos que hacer eso, las chicas fueron a buscar al Rotary, no, perdón, donde fueron a buscar la ropa, ¿cómo es? A la iglesia, al Cáritas, fueron a buscar ropa como para personificarnos nosotros. Y yo le dije a Carlos si me podía sacar un cajón, como para... Entonces me dieron la autorización y con el señor, con el Vasco, más conocido como el Vasco, lo entramos a la iglesia sin que nadie se dé cuenta de las chicas, cerramos el telón y pusimos el cajón arriba. Y yo me metí dentro del cajón, lo taparon. Cuando entraron las chicas, claro, abrieron el telón, se encontraron con el cajón, imagínate, chicas y mujeres se encontraron con el cajón, quedaron todas. Y dice, y falta uno, falta Ariel. Y cuando dijo falta Ariel, le hago así de adentro del cajón, imagínate
salieron a dos manos. A mí. Fue una anécdota que tenemos, son esos chascarrillos que tenemos entre Sí, escena sí. y escena. Está bien, Pero está si bien. no hay uno de esos chascarrillos, vos no podés, ¿viste? Siempre cuando vos vas ensayando o algo, siempre Está bien. alguna anécdota tenés Sí, que tener. sí. Bueno, amigos, les agradezco a los tres nuevamente por la atención que han tenido con los televidentes de Canal 2 de Bombal y sobre todo conmigo por brindarse esta charla. Muchísimas gracias. No, gracias a usted por tenernos en cuenta, porque para nosotros es un lujo estar acá, porque que te llamen porque sos, no te digo, pero como un referente de teatro dentro de todos los grandes actores que hubo acá en Bombal, porque yo me considero, yo siempre digo, yo no soy actor, yo me considero hacer teatro, porque para actor falta mucho. Bueno, yo no soy tampoco periodista. ¿Viste? Bueno, pero hay muchos que me dicen, no, vos sos Soy actor. No, no soy actor. Aventurero. Exacto. Vos le ponés el pecho a las balas, como quien dice. Exacto. Si viene una guerra no nos van a llevar. No se la van a llevar de arriba. Va. Y me gusta porque habiendo, durante toda esta época, como hablábamos antes, todos los actores que estuvieron acá en Bombal, porque actores y actrices, obviamente. Sí, Cuando uno ¿no? dice actor, trata de nombrar a todos, pero las actrices también. Y vos te sentís como uno más de ellos. Y bueno, el honor nuestro fue que al no hacerse acá en Bombal, que te llamen para representar a Bombal en Firmat, y a nosotros nos llenó de alegría porque, qué sé yo, no sé cómo explicarlo, pero si te llaman es porque un Algo grado, estamos haciendo bien. claro, Y bueno, un gradito está de, bien, está bien. de actor No. tenés. Es lógico. Bueno, de más está decirle que tenga muchísima suerte en las próximas representaciones en un futuro. Sí, sí. Y que plasmen la inquietud que tiene para desarrollarse también intelectualmente como personas. Bien, amigos, esto ha sido el final del programa del día de la fecha a través de la pantalla de Canal 2 de Bombal, a través de PPP, y si Dios quiere, el próximo miércoles estaremos nuevamente con todos ustedes para traerles otro programa que ojalá sea de vuestro interés. Muchísimas gracias por la atención prestada y pasen todos ustedes muy buenas noches.